Ok, buenos días jóvenes. Vamos a darle solución a la práctica que se les envió a ustedes sobre el tema contenido cromosómico. A ustedes se les enviaron unos problemitas, vamos a discutirlo para ver si las respuestas coinciden con las que ustedes tienen y ustedes mismos se hagan una autoevaluación. Recuerden que en ciencias naturales, una de las características de las ciencias es que todo problema debe ser analizado antes de darle solución. Usted no puede resolver un problema sin analizarlo, porque existe la posibilidad de que la solución sea equivocada, sea errónea. Es primordial hacer un análisis del problema antes de darle solución. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí con estos problemas, chicos. Ayudarlos a ustedes a hacer un análisis de estos problemas es una habilidad en ciencias naturales para después darle una solución a los mismos. ¿Qué les parece? Ok. Cuando resolvemos un problema en ciencia debemos hacernos preguntas. En este caso, las preguntas que debemos hacernos para resolver los problemas de contenido cromosómico es la siguiente. La primera pregunta que deben hacerse es si la célula del problema es una célula somática o es una célula sexual. Si el estudiante no tiene idea si el problema que se le está poniendo se refiere a una célula somática o tiene dudas si es somática o es sexual, definitivamente no le va a poder dar una correcta solución al mismo. Entonces, la primera pregunta que siempre nos vamos a hacer es en los problemas que vamos a resolver, esa es la primera pregunta que vamos a resolver. 2. Solo los óvulos y espermatozoides son células sexuales. Por lo tanto, esos cromosomas deben de estar desapareados porque son haploides. Ejemplo, el óvulo de la cabra tiene 30 cromosomas. Miren, ahí está hablando del óvulo de la cabra. Como está hablando del óvulo de la cabra, yo deduzco, y miren, me hago la primera pregunta, ¿el óvulo de la cabra es una célula somática o es una célula sexual? Y ya sabemos que es una célula sexual. ¿Ok? Entonces dice ahí, me pregunto, ¿el óvulo es célula somática o sexual? Y me respondo que es una célula sexual. Entonces, ¿cuál es la característica de las células sexuales? Son haploides. Esos cromosomas, esos 30 cromosomas del óvulo deben estar desapareados. Por lo tanto, ese número 30 corresponde al número haploide de la cabra. El óvulo tiene un número haploide de 30 cromosomas. Esos 30 cromosomas del óvulo que están desapareados, ¿con quién se van a aparear? Con los 30 cromosomas del espermatozoides que también deben venir desapareados, formando en total, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, una célula diploide que va a tener 30 pares de cromosomas. Los 30 cromosomas del óvulo, que dice el problema, más los 30 cromosomas del espermatozoide, formando en total un número diploide que puede ser de 30 pares de cromosomas o un número diploide 2n que puede ser en total de 60 cromosomas. 3. El resto de las células son diploides, lo que significa que sus cromosomas deben estar apareados. Ejemplo, los linfocitos del gato tienen 38 cromosomas. Primera pregunta, ¿los linfocitos son células somáticas o son células sexuales? Los linfocitos son células somáticas y por lo tanto esos 38 cromosomas, por ser células diploides, su característica es que esos 38 cromosomas están apareados. Debemos aparearlos. ¿Cuántas parejas se pueden formar con 38 cromosomas? Se pueden formar 19 parejas. ¿Por qué? Porque esos 38 cromosomas, como están apareados, la mitad corresponden al papá y la mitad de ese 38 corresponden a la mamá. ¿Ok? Dando entre los dos los 38 cromosomas del gato. ¿Cuál es la mitad de 38? 19. Entonces van a haber 19 en el espermatozoide y 19 en el óvulo. Entonces el número haploide n es 19 y el número diploide 2n es de 38, que es lo que me está diciendo, por ser una célula somática. Y formando parejitas tenemos 19 pares de cromosomas. Ok, entonces bueno, con estas ideas creo que ya estamos listos para empezar a resolver los problemas. El primer problema que a ustedes se les puso decía lo siguiente. El espermatozoide de la zarigüeya tiene 11 cromosomas y tenemos que determinar
el número diploide de cromosomas, el número diploide de pares de cromosomas, el número haploide de cromosomas, N, que es el símbolo de haploide de cromosomas, 2N, que es el número diploide de pares de cromosomas, y el número diploide de totalidad de los cromosomas. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, estamos hablando del espermatozoide. Ahora, ¿el espermatozoide es una célula somática o es una célula sexual? El espermatozoide es una célula sexual. ¿Qué significa eso? Que es una célula haploide. Por lo tanto, esos 11 cromosomas deben estar desapareados. Y ese 11 representa el número haploide de cromosomas que van a estar desapareados. ¿Cómo lo voy a dibujar? De esta manera. Ahí vemos el espermatozoide con los 11 cromosomas desapareados. ¿Sí? Es una célula haploide. Los cromosomas están desapareados. El valor haploide N es de 11 cromosomas. Lo que estamos haciendo, chicos, ahorita mismo no hemos resuelto ninguna pregunta todavía. Estamos haciendo un análisis del problema. Miren, todo esto es un análisis antes de resolver el problema. Viene ahora el óvulo, que es la célula complementaria del espermatozoide, que va a tener la misma cantidad desapareada de cromosomas que el espermatozoide del problema, o sea, 11. Cuando esos 11 cromosomas del óvulo con los 11 cromosomas desapareados del espermatozoide se unen, van a formar el cigoto, que va a ser entonces una célula diploide. Y ahí pueden ver los 11 cromosomas del papá unidos con los 11 cromosomas de la mamá, se van a formar 11 pares de cromosomas. En total van a haber 22 cromosomas. Entonces ahí tenemos el número diploide, que puede estar expresado de la siguiente manera. La célula somática, que es una célula diploide, cromosomas están apareados, diploide, 2N, se puede decir 11 pares de cromosomas, o el número diploide 2N también se puede decir en total, en esos 11 pares van a haber 22 cromosomas. Habiendo hecho todo este análisis, entonces vamos a responder ahora sí a las preguntas. Entonces el número diploide de cromosomas, aquí lo está diciendo, el número diploide de cromosomas, aquí lo estamos viendo, es de 22 cromosomas. Y ese es el valor que vamos a colocar ahí. El número diploide de pares de cromosomas, aquí abajo lo estamos viendo, cuántos pares se formaron. Aquí vemos en total de cromosomas, este es el número diploide, puede ser en total o en pares. 11 pares, que es lo mismo que 22 cromosomas. Son dos maneras de expresar el número diploide. Puede ser los 11 pares, o como vemos allá arriba, el total que es 22 cromosomas. El número haploide, bueno, lo buscamos de este lado y ustedes pueden ver que el número haploide N es igual a 11. N es igual a 11. 2N, ¿cuántas parejas se formaron? Ya sabemos que se formaron 11 pares de cromosomas. Los 11 del papá y los 11 de la mamá. Y finalmente el número diploide del total de cromosomas es 22. Entonces, ¿vieron? Primero se hizo todo un análisis y después se resolvió el problema. Así se trabaja en ciencias naturales, jóvenes. Vayan grabándose esa manera de trabajar. Vamos con el siguiente. Las células epiteliales del gato tienen 38 cromosomas. Pregunto, la primera pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es? ¿Las células epiteliales son células somáticas o son células sexuales? Son células somáticas. ¿Y cuál es la característica de la célula somática? Que este valor que vemos aquí de 38 cromosomas corresponde al número diploide, porque las células somáticas son diploide. Entonces, ese valor de 38 cromosomas es el número diploide de las células epiteliales del gato. ¿Cuántas parejas se pueden formar? Porque recuerden que como están apareados, entonces la mitad de ese valor 38 corresponden al papá y la otra mitad corresponden a la mamá. Entonces, ¿cuántos pares va a tener? Va a tener 19 pares. 19 cromosomas del papá, que es un valor haploide N, y 19 cromosomas de la mamá, que es un valor también haploide en el óvulo, por claro, que es 19. Se van a formar 19 pares en total cuando se una el espermatozoide con el óvulo. Seguimos analizando. Como son células epiteliales, es una célula somática. Aquí la estamos viendo. Ahí pueden ver los 19 cromosomas del papá más los 19 cromosomas de la mamá en rojo. Se van a formar 19 pares de cromosomas, que en total son los 38 cromosomas que nos da el problema. ¿Sí ven? Son 38 cromosomas en total, que corresponde con lo que nos dice el problema. Entonces, la célula epitelial es una célula somática
diploide, los cromosomas deben estar apareados, esos 38 cromosomas deben estar apareados, formando 19 parejitas. Ese es el valor diploide de cromosomas. 2N, 38 cromosomas, igual 19 pares. Si separamos esos cromosomas en el espermatozoide, vamos a tener 19 cromosomas desapareados. Y en el óvulo igual, 19 cromosomas desapareados, dando un valor haploide de N igual a 19. Habiendo hecho todo este análisis, entonces podemos responder a las preguntas. ¿Cuál es el número diploide de cromosomas? No los da el problema. El mismo problema no lo está dando. ¿Por qué? Porque es una célula somática. Y esos cromosomas, esos 38 cromosomas, corresponden al valor diploide de cromosomas de esas células epiteliales. ¿Cuántas parejas se formaron? 19 parejitas. ¿Sí? Porque recuerden que la mitad de ese 38 corresponden al papá y la otra mitad corresponden a la mamá. Número haploide de cromosomas, 19. Lo vemos en el espermatozoide ahí abajo. N igual 19. ¿Cuántas parejitas se van a formar? 19. Y el total de cromosomas no lo dice el problema, por ser una célula somática, célula epitelial es una célula somática, y ahí ya nos está dando el número diploide. A veces el problema de una vez nos da la respuesta de alguna de las preguntas que se hacen. Entonces, ¿vieron, jóvenes? Todo un análisis que se debe hacer, todo eso está en rojo, el análisis, para poder dar respuesta a las preguntas. Siguiente problema, decía, las células neuronales de la oveja tienen 27 pares de cromosomas y vamos a responder a estas preguntas, ¿verdad? Pregunto, ¿las células neuronales de la oveja son somáticas o son sexuales? Son somáticas, por ser somáticas. Y miren, este es un problema súper fácil porque ya nos está diciendo, el mismo problema nos está diciendo cuántos pares de cromosomas hay. ¿Cuántos pares de cromosomas hay? 27. Entonces, en las preguntas que te hacen, donde dice pares, ¿qué número vas a escribir? ¿Qué número debes escribir para tenerlo bien? 27. Entonces ya tienes dos respuestas a esta pregunta. Por eso que este tipo de problemas, donde ya no dan las parejitas de cromosomas, podemos rápidamente, y podemos también determinar el número haploide, porque va a corresponder con la cantidad de parejas. Entonces, el número diploide, en este caso, es de 27 pares de cromosomas, 2N, que en total, claro, en 27 parejitas, ¿cuántos cromosomas hay? 54. La mitad son del papá, 27, y la otra mitad son de la mamá, también 27. Entonces aquí tenemos las células neuronales, que es una célula somática diploide, los cromosomas están apareados, y ahí mismo, el mismo problema nos lo está diciendo. Las células neuronales de la oveja tienen 27 pares. Como pueden ver acá, estamos escribiendo 27 pares de cromosomas, que en total son 27 del papá y 27 de la mamá, para que correspondan con los 27 pares, haciendo un total de 54 cromosomas. ¿Ok? En el espermatozoide se van a ir esos 27, los 27 cromosomas desapareados, dando un valor haploide de 27. Después de haber hecho todo este análisis, entonces podemos responder que el número diploide de cromosomas en total es 54, porque hay 27 pares, ¿sí? El número haploide es 27, lo pueden ver en el espermatozoide. N, que es haploide, 27. ¿Cuántas parejitas hay? Debe corresponder con las parejas que nos da el problema. Si el problema dice 27 pares, aquí también debe decir, donde dice pares debe ir 27. Y el número total de cromosomas, en 27 pares hay 54 cromosomas. Este es uno de los más sencillos. Los leucocitos del mono tienen 54 cromosomas. Entonces, miren, primera pregunta. ¿Los leucocitos son células somáticas o son células sexuales? Piensen como el monito, piensen como el monito. Los leucocitos son células somáticas. Por lo tanto, esos 54 cromosomas es el número diploide, diploide. Ya estamos respondiendo a la primera pregunta. ¿El número diploide de cromosomas cuánto es? 54. La mitad de esos 54 cromosomas van para el papá y la otra mitad va para la mamá. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la mitad de 54? Ahí lo está diciendo. La mitad de 54 es 27. Se van a formar 27 parejitas, porque de esos 54 cromosomas recuerden que 27 son del papá y la otra mitad, 27, corresponden a la mamá. Entonces aquí dibujamos el leucocito, que es una célula somática diploide, y podemos ver que tiene 27 cromosomas el papá, 27 cromosomas la mamá, formando 27 pares y dando un gran total de 54 cromosomas, tal como dice el problema. Representamos un espermatozoide del mono, ¿sí? Y podemos ver que al mono se le van a ir a su espermatozoide solamente 27 cromosomas
desapareados, dando un número haploide de 27. Ya podemos entonces responder cuál es el número diploide. 54 cromosomas. ¿Por qué? Porque el leucocito es una célula somática y el mismo problema ya nos está dando el número diploide, 54. ¿Cuántas parejas se van a formar? 27. ¿Cuál es el número haploide? 27. N, 27. ¿Cuántas parejitas se formaron? 27 y en total son 54 cromosomas. ¿Ok? Seguimos. Los espermatozoides de la jirafa tienen 31 cromosomas. Pregunto, ¿el espermatozoide es una célula somática o es una célula sexual? Es una célula sexual. Por lo tanto, esos 31 cromosomas deben estar desapareados y ese es el número haploide. Entonces, donde veamos en las preguntas haploide, ya sea en N o en expresión haploide, debemos colocar 31. Aquí dibujamos el espermatozoide, que es una célula sexual. Los cromosomas deben estar desapareados y vemos que su valor N es de 31 cromosomas desapareados. El óvulo correspondiente va a tener los otros 31 cromosomas también desapareados y cuando se unan van a formar el cigoto. Se van a formar 31 pares de cromosomas, 31 del papá y 31 de la mamá, dando un gran total de 62 cromosomas, que es la otra manera de expresar el número diploide. Entonces, diploide 2N, 31 pares o 62 cromosomas. Entonces, ¿cuál es el número diploide total de cromosomas? 62. ¿Cuántas parejitas se formaron? 31. ¿Cuál es el número haploide? 31. N, haploide 31. ¿Cuántas parejas se formaron? 31. Y finalmente tenemos 62 cromosomas en total. El óvulo, miren, es parecido al anterior, de la zorra tiene 30 cromosomas. ¿El óvulo es una célula sexual o somática? Es una célula sexual. Eso quiere decir que esos 30 cromosomas deben estar desapareados. No los podemos aparear. Deben estar desapareados. Ese número haploide N es igual a 30. Están desapareados. Aquí lo vamos a dibujar en el óvulo. Tenemos 30 cromosomas desapareados. El espermatozoide tiene los otros 30 cromosomas también desapareados. Su número haploide N es igual a 30. Cuando se unan, entonces van a formar el cigoto. Se van a formar 30 pares de cromosomas, que van a ser un gran total de 60 cromosomas en total, entre los del papá y los de la mamá. Los 30 del papá y los 30 de la mamá hacen los 60 cromosomas. Entonces el número diploide total de cromosomas es 60. ¿Cuántas parejas se formaron? 30. El número haploide 30. N es igual a 30. ¿Cuántas parejas? 30. Y el total de cromosomas, 60. ¿Ok? Seguimos. El miocito del caballo tiene 64 cromosomas. Pregunto, ¿el miocito es una célula somática o es una célula sexual? Es una célula somática. Vamos a hacer un análisis de esto, ¿correcto? Eso quiere decir que esos 64 cromosomas corresponden al número diploide. Ya podemos responder a la primera pregunta, pero todavía no vamos a responder. Vamos a continuar con el análisis. Eso quiere decir que 2N se puede expresar en 64 cromosomas, de los cuales la mitad corresponden al papá y la otra mitad corresponden a la mamá, formando un número haploide de 32. Y cuando se unan los 32 del papá más los 32 de la mamá, que hacen los 64, se van a formar 32 pares de cromosomas. Aquí tenemos entonces el miocito, que es una célula somática diploide. Los cromosomas están apareados. 32 parejitas de cromosomas, formando un total de 64 cromosomas, como dice el problema. Si ustedes analizan esta información con lo que dice el problema, hay una concordancia, ¿ok? Debe haber una concordancia. En el análisis deben ver eso. Eso quiere decir que en el espermatozoide, si lo representamos, van a haber 32 cromosomas desapareados. Su número haploide es 32N. Y ya podemos responder a las preguntas. El mismo problema nos da la primera respuesta, porque es una célula somática. El miocito tiene 64 cromosomas, ese es un número diploide, ¿verdad? ¿Cuántas parejas se forman? 32, porque recuerden que de esos 64 la mitad va para el papá y la otra mitad va para la mamá. El número haploide 32, N igual 32. ¿Cuántas parejas se formaron? 32. Y el número total de cromosomas, 64. El gameto masculino del oso tiene 37 cromosomas. Cuando hablamos del gameto masculino nos estamos refiriendo al espermatozoide, que es una célula sexual. Eso quiere decir que esos 37 cromosomas corresponden al número haploide, deben estar desapareados. Dibujamos el gameto masculino, que es el espermatozoide,
y ahí podemos ver que es un valor haploide N igual a 37. El óvulo va a tener también 37 cromosomas desapareados y cuando se unen van a formar 37 pares, haciendo un gran total de 74 cromosomas. Y ya podemos entonces responder a las preguntas. El número total de cromosomas, 74. ¿Cuántas parejas se formaron? 37. El número haploide 37, N igual 37, 2N, ¿cuántas parejas se formaron? 37 y el número total 74. El óvulo de María tiene 23 cromosomas. Habla del óvulo, esa es una célula sexual. Esos cromosomas deben estar desapareados, son haploide. Y ya podemos decir que N tiene un valor de 23. Eso quiere decir que ya en el problema donde veamos haploide o N, ahí voy a escribir el valor 23. Ahí vemos el óvulo que tiene los 23 cromosomas desapareados. El espermatozoide que corresponde también tiene 23 cromosomas desapareados. El valor N es igual a 23. Cuando se forma el cigoto se forman 23 pares, dando un total de 46 cromosomas. Y ya podemos responder entonces a las preguntas. Miren chicos, de esta manera ya podemos ir respondiendo. Ustedes pueden ir revisando con lo que ustedes respondieron para ver si concordaron. Si concordaron, los felicito. Y en el siguiente, creo que este es el último, el miocito de Pedro tiene 46 cromosomas. El miocito es una célula somática. Eso quiere decir que esos 46 cromosomas deben estar apareados. La mitad para el papá y la otra mitad para la mamá. ¿Cuánto va a corresponder al papá? 23. ¿Y cuántos a la mamá? 23. Se van a formar 23 pares. Ok, deben estar ordenados en parejitas. Entonces ahí vemos el miocito. 23 cromosomas del papá, 23 de la mamá. Se forman 23 pares. En total van a haber 46, como dice el problema. Aquí vemos el espermatozoide de Pedro, que va a tener entonces la mitad de esos 46 cromosomas, 23, que es el número haploide. Y de esa manera podemos ir respondiendo a las preguntas. El número diploide, 46, 23 pares, el número haploide 23, N igual 23, cuántas parejas se forman 23 y el total de cromosomas 46. Entonces chicos, si lo hicieron bien, lo lograron. Y si no, bueno, mejorar un poquito más en el análisis para que puedan entonces responder correctamente a estas preguntas. Chao.